Tenemos el hueso parietal, que forma parte de la bóveda craneana, que protege el encéfalo y sirve de superficie de inserción para músculos de cabeza y cuello. Y aquí en la parte frontal y superior del cráneo, por encima de la cavidad nasal y las órbitas oculares, tenemos el hueso frontal, que protege la porción anterior del encéfalo y forma parte de la órbita ocular y la cavidad nasal. En el lado lateral del cráneo, por debajo del parietal y detrás del frontal, tenemos el hueso temporal, que sirve como alojamiento del oído medio e interno y forma parte de la articulación temporomandibular, que protege estructuras nerviosas vasculares que pasan por la base del cráneo. Este es el hueso occipital. Este es un hueso impar que se encuentra en la parte posterior del cráneo, formando la parte posterior y la parte de la base o pared ventral. En su descripción presenta dos caras, un agujero y una porción basilar. Las caras son la endocranial anterior, que se relaciona con la dura madre en vida, y la exocranial, que está relacionada con los músculos anteriores de la región cervical. El agujero que se presenta es el agujero magno, una perforación en la parte inferior central. En vida, por aquí pasa el bulbo raquídeo y es el inicio de la médula espinal. A ambos lados de este agujero se presentan dos superficies articulares llamadas cóndilos, que se articulan con la cavidad glenoidea del atlas, formando la articulación atlanto-occipital. El hueso interparietal se sitúa en la línea media como un solo hueso entre la porción escamosa del occipital y los parietales. Primero se fusiona con los parietales y luego con el occipital. El vómer es un hueso impar que se encuentra en el interior de la cavidad nasal. Forma una ranura estrecha que aloja la lámina perpendicular del etmoides y al tabique para formar la porción ventral del tabique nasal. Este tabique tiene una porción posterior y anterior cartilaginosa. El etmoides se encuentra en la parte anterior de la base del cráneo, entre el hueso frontal y el vómer. Tiene una estructura esponjosa con múltiples cavidades y presenta varias partes importantes y paso del tabique. Tenemos tres tipos de láminas. La primera, tenemos la lámina cribosa, es una placa perforada que permite paso a los nervios olfatorios. Luego tenemos la perpendicular, que forma parte del tabique nasal, que es esta de aquí. Y las masas laterales, que son estas de acá, que contienen las celdillas etmoidales. Y los cornetes nasales, estructuras que ayudan a calentar y humedecer el aire inhalado. Y esto es todo lo que está aquí adentro. El efenoides es un hueso impar central y simétrico del cráneo, con forma parecida a una mariposa, como se puede observar aquí. Se encuentra en la parte media inferior de la base del cráneo, entre el hueso frontal, que está aquí adelante, y el occipital. Tiene una importancia estructural fundamental porque articula con casi todos los demás huesos del cráneo. Las características tiene las alas mayores, que son estas de aquí, y las alas menores, que son estas dos de aquí. De las funciones contribuye a lo que es la formación de la base del cráneo, de las órbitas y de las fosas craneales media y anterior. También alberga estructuras importantes como es la hipófisis, y son múltiples articulaciones que permiten que el cráneo tenga estabilidad y conexión interna. Tenemos como primer hueso el hueso nasal. Este es un hueso par. ¿Por qué es un hueso par? Porque tiene dos lados, un lado derecho y un lado izquierdo. Este forma la parte superior del puente, el puente de la nariz, que pues no podemos apreciarlo mucho, pero sin embargo podemos apreciar el vómer y más atrás podemos apreciar las conchas nasales. Como segundo hueso tenemos el cigomático. El cigomático es la unión entre el cigomático temporal y el cigomático del maxilar. Al juntarse forman el arco cigomático, que es el que vemos aquí. Como tercero tenemos los incisivos. Los incisivos, al igual que el nasal, es un hueso par, ya que contamos con dos lados, tanto derecho como izquierdo. Esta es la cavidad más delantera que alberga los dientes incisivos en la parte del paladar duro, que se encuentra, el paladar duro se encuentra por aquí. Y por último tenemos el hioide. Lamentablemente el hioide no lo podemos apreciar bien en este animal, entonces lo que voy a hacer es plantar una imagen y nombrar sus partes. Sus partes son el estioide, el epioide, el ceratoioide, el basioide y el tiroide.
Este hueso es un hueso impar que con forma irregular, ubicado detrás de la mandíbula. Está compuesto por un conjunto de pequeños huesos que forman el aparato de sostén de la lengua, la faringe y la laringe. Lagrimal, hueso que forma parte de la órbita ocular y contiene el conducto nasolagrimal. Tenemos el maxilar, hueso par que constituye la mandíbula superior y parte del paladar duro, albergando los dientes. Tenemos también la concha nasal, están acá atrás, que son huesos con forma de concha dentro de la cavidad nasal que ayuda a acondicionar el aire. Bueno, también tenemos el palatino, hueso que forma la parte posterior del paladar y las paredes laterales de las guanas. Buenas noches, el día de hoy voy a hablar de dos vértebras atípicas que son el atlas y el axis, el cual las podemos ver en estas imágenes. Podemos ver que el atlas está a mi derecha y el axis está a mi izquierda. Normalmente son vértebras que están características, son cervicales y que son vértebras irregulares, totalmente diferentes de otras vértebras porque las características comunes es que la segunda vértebra tiene una apófisis, que son un tubérculo o una proximidad externa que se llama apófisis odontoides, que es algo que no la tiene otro tipo de vértebra. ¿Okay? Como primera vértebra C1, es la primera vértebra cervical, está ubicada justo debajo del cráneo. La función principal es que permite el movimiento de flexión y extensión. ¿Sí? Una cabeza en diferentes tipos de animales que tienen vértebras. Las características morfológicas de la C1, que es esta de aquí, de la C1, que es el atlas, no tiene cuerpo ni proceso espinoso, en su lugar presenta arcos dorsales, podemos ver los arcos dorsales, equivalen a una lámina, el arco ventral, las alas del atlas, las proyecciones laterales, en los animales son palpables, son puntos de referencia anatómico. Foramen importante que podemos encontrar son el foramen vertebral, que es este de aquí, por cual pasa la médula espinal, ¿okay? El foramen alar, que varía según especie en realidad. Las cavidades que podemos encontrar, la cavidad articular, que se articula con los cóndilos del occipital, ¿okay? Forma la articulación atlanto-occipital. Las superficies articulares, entre ellas podemos decir que se articula, que se articula con el axis, ¿okay? Para hablar del axis, podemos decir que es la C2, podemos llamarla la C2, entonces es la segunda vértebra cervical debajo del atlas. Entonces tenemos por C1 al atlas y por C2 al axis, atlas y axis. ¿Okay? Okay. Entonces sus características morfológicas de la segunda, posee un proceso odontoides, que también le podemos decir dientes del axis, que encaja en el atlas y actúa como pivote, ¿okay? Tiene cuerpo de la vértebra bien definido, presenta proceso espinoso muy desarrollado, alargado. Podemos ver aquí en una figura de acá que tiene un proceso espinoso muy alargado, ¿okay? Muy alargado, presenta carillas articulares, con la cual se articula con el atlas, y carillas caudales que se articulan con C3, ¿okay? Entonces las variaciones según la especie también. En los carnívoros, perros, gatos, el atlas está bien desarrollado, ¿okay? Tienen forámenes transversos que presentan el atlas. En los equinos las alas del atlas son más largas y delgadas, que para formar tienen para formar el foramen alar, que se constituye por una incisura, ¿okay? Entonces el axis con espina muy proveniente. En los rumiantes el atlas con alas más anchas y axis robusto. En cerdos el atlas es totalmente diferente, es más ancho y corto, y el foramen alar está sustituido por encima, ¿okay? Si podemos ver las funciones conjuntas, podemos encontrar número 1, la atlas occipital, la flexión y extensión que sirve para afirmar la cabeza. La atlas y el axis, la rotación lateral para negar con la cabeza y mantener el equilibrio del cráneo y la columna vertebral. Entonces eso es todo lo que les puedo decir sobre dos vértebras atípicas como el atlas y el axis. Hoy hablaremos de la región cervical, que está constituida por dos primeras que son atípicas, que es el atlas y el axis, y las restantes son típicas desde la cervical 3 a la cervical 7. El cuerpo tiene 6 caras, una cara superior que forma el piso del canal medular y una cara inferior
las caras laterales y una cara que es convexa y una cara que es cóncava. En la cara posterior y anterior se articulan con las vértebras vecinas. Las vértebras vecinas. En el arco forman dos láminas, que son dos pedúnculos que están presentes en la escotadura posterior y anterior, que al unirse forman la escotadura de las vértebras. Las vértebras adyacentes forman un agujero de conjunción donde se circulan los nervios espinales. La apófisis espinosa se localiza en el techo de la apófisis articular, dos de ellas anterior y dos de ellas posterior, que se articulan con las homólogas de las vértebras adyacentes de la apófisis transversa. Son dos que emergen de la cara lateral del cuerpo de las vértebras, de la apófisis ventral a la apófisis transversa, que son dos, antero-inferior voluminosa y antero-posterior más pequeña, a la apófisis transversa. La apófisis transversa, el agujero transverso donde pasan los nervios y los vasos, en la séptima vértebra no posee agujeros. En las vértebras espinosas de la tercera y cuarta y quinta sexta cervical son más grandes, a excepción de la séptima, que es la séptima cervical es más luminosa y casi recta. Las vértebras dorsales y torácicas constituyen la porción del tórax del animal. Estas vértebras se caracterizan por poseer apófisis espinosa muy altas y prominentes, en las que se insertan el ligamento nucal. Este ligamento tiene la función de colaborar con los músculos del cuello para elevar la cabeza del animal. Los cuerpos de las vértebras dorsales son pequeños y sus apófisis transversas se encuentran reducidas. Estos cuerpos vertebrales y estas apófisis transversas presentan carillas articulares, que son las que se unen a las costillas. Hablar sobre las vértebras lumbares, está entre torácica y el sacro. Las vértebras lumbares varían dependiendo de la especie, que en los bovinos está en 6 y los caninos están en 7. Los lumbares tienen una apófisis espinosa y una apófisis transversal. El transversal presenta dos caras, que son superior e inferior. También presentan dos bordes, es decir, anterior y posterior. Esto se articula con el sacro, dando así el nombre o la forma articulación lumosacras. El hueso sacro tiene forma triangular, tiene una base superior y un vértice inferior. Se encuentra ubicado entre las últimas vértebras lumbares y el coxis. El hueso sacro presenta una parte craneal y una parte caudal. También presenta forámenes sacros dorsales y agujeros nutricios, los cuales en vida del animal pasaron arterias o venas. Presenta dos alas, una derecha y una izquierda. Asimismo, presenta dos procesos articulares superiores, los cuales se conectan a las vértebras lumbares. También tenemos una parte superior articular, lombosacra, que es la parte que está aquí, y un promontoide. De igual manera, también presenta cristas transversas. Esta es la región coxigia, es decir, son las vértebras coxigias. Estas son las vértebras coxigias que se articulan con el hueso sacro. Las primeras 4 vértebras tienen las mismas características, es decir, que tienen un cuerpo, tienen estas apófisis transversas y tienen estas apófisis articulares. El resto de las vértebras son atróficas, es decir, son rudimentarias, ya que debido a la movilidad de estas vértebras es notoria al observarlas en sus conjuntos. Las vértebras coxigias van perdiendo los accidentes propios de una vértebra a medida que se van acercando al vértice de la cola. Cavidad torácica, en este caso de los bovinos. En los bovinos poseen 13 pares de costillas. Los espacios entre cada costilla se conocen como espacios intercostales. Existen 8 costillas verdaderas que están unidas al esternón por el cartílago
cartílago costal. Y existen 5 falsas que están unidas por un cartílago común, que se le denomina asternales, que son costillas falsas. Luego tenemos lo que es la costilla. Tenemos cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla se encuentra relacionada con las 2 vértebras contiguas y se relaciona con las facetas o carillas costales. Luego tenemos la tuberosidad costal, que esta se encuentra relacionada con las apófisis transversas de su respectiva vértebra. Luego tenemos por donde se conecta el cartílago, por donde está el cartílago. Esta sería una vértebra verdadera. Tenemos el esternón. El esternón, en su parte de manubrio, en los bovinos se puede encontrar de manera de quilla o puntiaguda. El cuerpo es la parte más grande del esternón. Y luego tenemos la apófisis sifoidea, que la apófisis sifoidea a lo largo del tiempo es cartilaginosa, pero se vuelve ósea.